Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran honor, una enorme distinción recibir a un jurista reconocido en Latinoamérica, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Hermana de Chile, Milton Juica Arancibia. Señor ministro presidente, muchísimas gracias por estos minutos para el canal judicial de la Corte Mexicana y bienvenido a nuestro país. Bueno, muchas gracias y encantado de poder participar en esta entrevista y observar también desde la lejanía cómo México se ha institucionalizado desde el punto de vista de la transparencia con este canal, y realmente es extraordinario lo que ha hecho. Gracias, señor ministro presidente. Quiero hacer algunas referencias. Usted es licenciado en Derecho, obviamente, con una carrera judicial muy reconocida. En 2001 asume como ministro de la Corte Suprema chilena, jurista experto en Derecho Procesal Penal, y esto es una materia muy importante porque, sin duda, Chile es un referente mundial de la implementación de los juicios orales, del sistema de oralidad en los procesos penales, y esto también enriquece mucho el intercambio que se va a dar entre la delegación chilena y los funcionarios judiciales mexicanos, justo cuando en México estamos en el tránsito a implementar esta reforma penal que también nos llevará hacia la oralidad en algunos años. Bienvenido a México, y bueno, usted ha sido recibido en sesión solemne por el Pleno de Ministros de la Corte Mexicana, y le he escuchado emocionado, señor ministro presidente, hablar justamente del intercambio que se va a generar entre nuestros países hermanos. Bueno, es altamente gratificante para un presidente de una Corte Suprema de un país amigo de México venir a contribuir desde la perspectiva de nuestra realidad chilena, en alguna manera, en el cambio que está forjando este país en orden a las modificaciones procedimentales y de organización jurisdiccional en aras de tener un proceso oral como el que estamos nosotros desarrollando actualmente en Chile. Y percibo, porque yo pasé toda la experiencia de la reforma procesal chilena, fue, digamos, un testigo de aquellos abonados que se dicen, porque era actor principal de la reforma y participé en ella y era juez en esa oportunidad. Percibo que estamos aquí en México en las mismas inquietudes, las mismas dudas que se nos presentaron a nosotros, y en un mundo que tampoco no se sabe cómo va a terminar esto. Y eso es natural que ocurra, porque es difícil traspasar rutinas y costumbres de un sistema judicial que generalmente tiene un atisbo de ser muy conservador. Cuesta hacer cambios en materia de costumbres judiciales. Y en Chile nos pasó eso. En Chile vivíamos más de 100 años un sistema inquisitivo y estábamos acostumbrados a ese sistema que, por supuesto, no tenía ninguna relación con las garantías constitucionales de la Carta Magna nuestra, que era del año 1980. Entonces había un divorcio entre lo que decía nuestra Constitución política y lo que practicábamos desde el punto de vista del juzgamiento penal. Y estábamos en una situación de que no teníamos más alternativa que cambiar. El problema era que teníamos que convencernos nosotros, jueces, de que el cambio era necesario. Y lo hicimos con mucho empeño, con mucha capacitación, con mucha divulgación, y creo que nuestra experiencia ha sido bastante exitosa. Señoría, Chile es un referente en muchos sentidos para los países latinoamericanos. Chile tuvo un trance crítico en la década de los 70, el golpe militar de Augusto Pinochet contra Salvador Allende marcó referentes y también fue un parteaguas en la cultura chilena, y sin lugar a dudas el sistema de justicia no podía haberse quedado ajeno a esta alteración, a esta crisis. ¿Cómo sortió en ese momento el sistema judicial chileno una crisis tan grave que los llevó a la dictadura militar y luego el regreso a la democracia? Bueno, en verdad, el golpe de Estado de 1973
que terminó con un régimen democrático que de alguna manera estaba en crisis, pero era régimen democrático y las crisis se pueden superar también de manera democrática, y aquí no se superó de manera democrática, sino sobre la base de un golpe de Estado. La diferencia en nuestro país es que la estructura judicial se mantuvo con la dictadura. O sea, no hubo, digamos, cambios trascendentes desde el punto de vista de las personas que formaban el poder. No hubo una disolución de la Corte Suprema. No, la Corte Suprema tal cual estaba se mantuvo sin ninguna variación. Y en general en los tribunales jerárquicamente inferiores, Corte de Apelaciones igualmente, y en los jueces también igualmente. Hubo algunas remociones de carácter político de una minoría de jueces, y por supuesto que esa estructura no diría que respondió como un acto de agradecimiento a la dictadura, porque a nosotros no nos pasó mucho, como pasó, por ejemplo, con los partidos políticos que fueron eliminados, con el Congreso Nacional que fueron eliminados, y la con muchas oposición otras, política, y con todo otro tipo de instituciones, y ya sabemos cómo fue naturalmente el rigor de la dictadura respecto de los derechos humanos.